Más allá de la marea colectiva, otra forma de conversar sin que te arrastre la corriente. Bien, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera edición, tercer episodio de Más allá de la marea colectiva. Esta tarde, pensando en cómo iniciar esta conversación, esta charla más allá de la marea y sin que nos llevara la corriente, Nora y yo estábamos hablando un poco de recuperar ese concepto del contagio emocional, ese del que hablaba el doctor Christakis, que es médico, profesor de la Universidad, de la Escuela de Medicina de Harvard, que decía que el modo en que sentimos nuestras emociones determina cómo vemos la vida, cómo vemos el mundo, ¿no? Y Nora y yo decíamos, bueno, vamos a dar un salto cualitativo, vamos a ir un poco más allá y vamos a defender lo que nosotras queremos defender siempre, que es que si mejoramos nuestra vida, mejoramos la vida del mundo en general y que también es posible mejorar el mundo, mejorar todo a través de las buenas acciones. Eso es posible, ¿no, Nora? Eso, gracias Elisenda, eso es posible y tú sabes que este tema es una de mis debilidades porque yo hace 30 años trabajando con niños en situación de vulnerabilidad en Argentina, generé un sistema de ayuda mutua para que ellos vivieran en un entorno totalmente diferente del entorno donde estaban, que tenía que ver con vulnerabilidad, situaciones de maltrato, y esos niños sacaron sus talentos. Con lo cual, cuando yo leí el libro de nuestro invitado de hoy y cuando vi que hablaba de todo esto, mi corazón explotó. Por lo tanto, también te pregunto a ti, ¿cómo has vivido alguna vez, Elisenda, este tema tan hermoso del contagio emocional? Bueno, la verdad es que lo mío viene de los medios. Yo hace más de 20 años, no quiero contarlos, pero unos cuantos más de 20 años que trabajo en medios de comunicación, radio, prensa, escrita, televisión. Y siempre había como reclamado la necesidad de no poner siempre el foco en las noticias catastróficas, en las malas noticias, en los crímenes, en las crisis, en todo lo que es negativo, porque eso yo creía, y no estaba equivocada por lo que se ha visto después, que generaba malestar en las personas, nos robaba vitalidad, nos robaba estar a gusto, bienestar, ¿no? Entonces eso realmente yo decía, bueno, vale, muy bien, lo malo, lo negativo hay que decirlo, pero vamos a compensar también diciendo algo positivo, vamos a hablar también de las buenas cosas que ocurren en el mundo, de las buenas acciones, de los buenos propósitos, de las buenas organizaciones que hacen algo por los demás, porque eso también nos va a generar a nosotros bienestar, vamos a generar endorfinas, vamos a contribuir a una sociedad pues más bonita y más feliz, ¿no? Y de ahí, como yo no me pude contener y sin embargo, por ejemplo, en los medios no vende lo bonito o lo bueno, vende lo malo, yo pensé, pues yo tengo que empezar un camino paralelo a mi trabajo como periodista, que fue el camino del autoconocimiento, e intentar pues llegar a generar en lo que yo pueda también bienestar, ¿no? En los demás, porque eso realmente nos beneficia a todos, ¿no? Y esa ha sido mi experiencia con las buenas y las malas noticias. Pero bueno, de todo esto es mucho mejor que hablemos con Daniel Lumera, que lo tenemos aquí, que es nuestro invitado de lujo. Daniel, ¿qué tal? Es un placer muy grande. Muchas gracias por convidarme. Gracias a ti por atendernos, por aceptar la invitación y contigo vamos a poder hablar de estos temas muchísimo y profundizar, porque realmente es un placer escucharte, leerte, meditar contigo. Me reconozco fan de tus meditaciones y bueno, queremos también hacerlo extensivo a todos aquellos que surfean con nosotros en la marea colectiva. Nora, adelante. Bueno, creo que ibas a hablar un poco del currículum de Daniel, así muy Sí, brevemente, si lo lo tienes. voy a hacer brevemente porque realmente el currículum de Daniel es muy extenso y me voy a quedar con una pincelada, pero podríamos estar mucho tiempo hablando, Daniel. De verdad que me ha costado resumirlo. Vamos a hacer como una pincelada para todos los que nos siguen. Daniel Lumera es biólogo naturalista, es escritor, formador y también conferenciante internacional e investigador independiente. Es un referente internacional en lo que son las ciencias del bienestar, que tanto nos apasionan a Nora y a mí y a muchos de vosotros, de la calidad de vida y de la práctica de la meditación, donde tiene ahí una gran experiencia. Colabora también con varias universidades como investigador, como docente de másters, de posgrados y también de cursos de especialización.
Es fundador del recorrido formativo y de la metodología innovadora de búsqueda My Life Design, que es una maravilla. Está aplicando este método en contextos educativos, eso le viene muy bien a Nora, también le gusta mucho, pero también en ámbitos como la justicia, la salud, también el medio ambiente y el acompañamiento a la muerte. Luego lo hablaremos. Comparte también una visión esencial de la realidad, sigue el nuevo paradigma de la existencia que favorece un crecimiento individual y colectivo como más consciente, ¿no? Como más basado en es más sostenible, más eco, basado en la cooperación. Esto es muy bonito y lo quiero compartir. Entre la ciencia y la conciencia, entre la tecnología y la ética y entre la materialidad y la espiritualidad. También es autor de libros, muchos, pero, por ejemplo, entre ellos 7 pasos del perdón, 21 días para renacer, Biología de la gentileza, que es una maravilla también, y decir que es fundador del movimiento Italia Gentile, en la que participan cientos de personas, de actividades, de entidades, y que además pueden contar ya con el primer Estado gentil del mundo, que es la República de San Marino. Y qué decir, pues, de esta, digamos, experiencia contenida en el Hilo de Oro, del cual también podéis informaros, que es una intensa experiencia formativa donde se profundiza mucho sobre el estudio de la naturaleza de la conciencia. Y así podríamos seguir, pero Daniel, lo vamos a dejar aquí para poder hablar contigo y descubrir más cosas. Menos mal, porque identificarse a través de lo que hacemos siempre es algo que, o sea, encajo de una forma rara allí adentro. Yo creo que nuestra educación actual se basa mucho en esto, ¿no? O sea, nos definimos a través del hacer, del tener, del poseer y del aparecer. Pero falta un área educativa basada en el saber ser. Y justamente la ciencia está empezando a medir el impacto de la conciencia en la calidad de vida, en la salud. Está empezando a medir los valores en nuestra vida y entonces sentir, leer estas cosas es bastante raro cada vez que lo hacen, pero bien, aquí estamos y pueden seguramente servir en varios contextos, sobre todo a nivel institucional, para que toda esta perspectiva de vida sea creíble, aplicable y medible, sobre todo. Daniel, me gustaría como empezar esta conversación con lo que tú llamas el efecto onda y dices que la meditación no es solo un fenómeno individual, sino social. Me encantaría que hablaras de eso porque creo que la gente necesita escuchar esto. Son 2 preguntas que te quiero hacer. Una es esta, para que puedas, por favor, explicar el efecto onda. Y si también se da en la familia, en el trabajo, en los colegios, o cómo podemos mejorar ese efecto onda, cómo le podemos dar un marco más saludable o mejor en algún sentido. Y la segunda pregunta es, Michael Gazzaniga decía que los seres humanos somos esencialmente bondadosos, ¿no? Que tenemos un sistema nervioso con un montón de habilidades que podemos sacar a la luz, como que un niño con 18 meses ya puede practicar el altruismo, ¿no? La ayuda mutua, todo esto. Y sin embargo, pareciera que seguimos en este mundo de competitividad y de lucha sin tener en cuenta lo que somos, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Digamos, con esa armadura que ya venimos, con ese armazón con el que ya venimos un poco de fábrica. Y por solo mencionar algo, pareciera que la gente se vuelve muy nerviosa cuando no tiene Wi-Fi en su móvil y tenemos un Wi-Fi perfecto que es nuestra empatía. Así que te dejo que nos cuentes todo esto porque estamos muy contentas de poder escucharte. Vale, entonces lo que mencionabas era el ripple effect, el efecto onda, la Universidad de Harvard ha sido una de las primeras que ha estudiado este efecto precisamente con la gentileza. Me gusta utilizar la palabra gentileza y no amabilidad porque en la etimología esa palabra llama bueno, era una familia noble de la antigua Roma que se llamaba gens romana. Era un núcleo de identidad y los miembros no solo eran miembros biológicos, sino cualquier persona podía ser parte de ese núcleo identitario a pacto de demostrar de
poder tener amor, empatía, cuidado, presencia para todos los otros. Entonces es muy potente como palabra también porque es muy provocatoria en este contexto social donde vivimos, porque normalmente en el proceso social nosotros creamos sentido de identidad o consenso a partir de la creación de un enemigo, de un culpable, de algo o alguien contra el cual luchar. Esto define, ¿no? Hace grupo, hace identidad. La gentileza, al revés, es la capacidad de crear grupo, identidad, a partir de tu capacidad de cuidar a los demás, no de luchar en contra de alguien, y es muy provocatorio. Nuestra biología es fascinante bajo esta perspectiva, porque cuando tú cumples un acto de gentileza o recibes un acto de gentileza o simplemente al ver una persona gentil, en nuestro cuerpo se desencadenan una serie de reacciones químicas conectadas con el bienestar. La dopamina, la serotonina, la oxitocina, o sea, todos los neuromoduladores conectados con la felicidad, con el bienestar, que normalmente son conectados con drogas, por ejemplo. Entonces son drogas naturales, de hecho. Pero esto es un indicador muy importante porque tu cuerpo te dice, allí va bien, esta es la dirección correcta. Efectivamente, nosotros somos una de las pocas especies de la Tierra que cuidan sus hijos vita natural durante. Eso significa que hemos estado construidos para cuidar. Sabemos exactamente qué significa cuidar. Es una característica natural. Y esto sigue un poco la evolución de la vida en la Tierra. La vida en la Tierra es basada se rige bajo principios de interconexión e interdependencia, ¿no? Es como ver toda la vida en la Tierra y comprender que hay 4 grandes agentes reguladores. Los primeros son los polinizadores. Sin ellos, el 75% de los cultivos comestibles se van. 2, los árboles. De los árboles dependen el 30%, casi el oxígeno que respiramos. 3, y en italiano se dice cetacei, ballenas, delfines. Son ellos que a través de que fertilizan el fitoplancton. Y de esto depende casi el 70% del oxígeno que respiramos. Y el cuarto y último agente que regula la interconexión en la vida en la Tierra es la mente humana, que es la única que está matando a los primeros 3 elementos. Hay algo que no funciona. El pensamiento humano actualmente no es ecosostenible. Es un agente contaminante por el planeta. Pero la buena noticia es que podemos bonificarlo, purificarlo, transformarlo a partir de los valores de la meditación, de los procesos contemplativos y regenerativos. Pero nosotros sabemos que somos profundamente interconectados y por esto tenemos el deber de ser felices, de ser conscientes, de ser armónicos. En el sentido que si tú vives con una persona deprimida, potentemente deprimida, en 2 o 3 meses, si no tienes herramientas de conciencia, muy probablemente comienzas a manifestar síntomas de depresión. Hay un estudio de Harvard también muy fascinante que ha demostrado que los estudiantes que dormían con otros estudiantes que tenían valores elevados de gentileza, de optimismo, de felicidad, se contagiaban. Entonces sí que la gentileza o la felicidad tiene una curva viral, es contagiosa. Y podemos, sí, generar una pandemia de gentileza, una pandemia de felicidad. Esto es una muy buena noticia, porque sabemos que nosotros basamos prácticamente toda nuestra vida sobre lo visible, pero es justamente la parte invisible, la parte de la energía vital, de las emociones, de los pensamientos disfuncionales o funcionales, de nuestra esfera espiritual incluso, la que marca la diferencia. Entonces, cada mañana nosotros deberíamos despertarnos, hacer una ducha al cuerpo físico, sí, pero también duchar la dieta emocional, regular la dieta emocional, hacer una ducha mental, una ducha espiritual antes de salir de casa, porque podemos salir con un cuerpo muy bonito, lleno de perfume, pero si nuestras emociones son disfuncionales, tienen un mal olor, no son perfumadas, o sea, no nos nutrimos de gratitud, de empatía, de compasión, de ligereza, de felicidad. Esto es un problema importante, sobre todo por las personas que amamos. Ay, qué La verdad maravilla. es que Tú no te puedes voy a hacer- imaginar, Daniel, todo lo que se me pasó por la mente mientras te escuchaba, pero sé que le toca preguntar a Elisenda, así que No, me no, voy a no, quedar nada. callada, pero estoy disfrutando tanto porque hago estos ejercicios, de hecho, que he visto en el vídeo, te los he visto explicar en un vídeo, y los hago cada mañana y puedo garantizar
que todo queda muy bien dentro de uno antes de empezar el día. Sí, realmente es así. Yo no quería interrumpirte, Nora, simplemente quería añadir esto, que realmente yo también había probado el despertar bioenergético de Daniel y la verdad es que es una maravilla, que ojalá podamos mantener la rutina de hacerlo cada día como algo indispensable, esa ducha interna que nos favorece el resto del día y el resto de la vida, porque es un cambio absoluto en la forma de empezar el día y en cómo va a transcurrir el día, ¿no? Esto es como cuando sales de casa de mal humor, te levantas de mal humor, te vas al bar de la esquina, ¿no? Ya le pones mala cara al camarero cuando pides un café y qué diferente es cuando tú vas, llegas, entras con tu luz, sonríes, ¿no? Le dedicas una sonrisa, le pides un café, te lo pone, te sonríe, te dice algo maravilloso, o sea, es otra forma, ¿no? de actuar y de transmitir esa energía. Pero junto con Nora, pues estoy muy de acuerdo en que eso lo deberíamos hacer todos, pero ya nos lo deberían enseñar en el colegio. Ahí vamos tarde, Daniel, porque yo sé que Nora quería preguntarte cosas sobre eso, sobre la educación y cómo, ¿no, Nora? Introducir ya esto, que se está haciendo ya más que cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Humildemente, lo que hacía con niños cuando me dedicaba a la innovación educativa era, cuando abran los ojos, sentir que somos un ser vivo más en el planeta, junto con las plantas, y sentir que estamos todos compartiendo una casa grande. Yo les llamaba abrir los ojos y sentir la casa grande, o cuando uno abre los ojos a la mañana, y en los niños en situación de vulnerabilidad, esto les generaba una alegría tan infinita. Entonces, imagino que esta metodología adaptada a los niños debe ser también algo increíble, ¿verdad, Daniel? Sí, es muy impactante. Nosotros ha sido increíble ver qué pasa en un proceso donde una escuela, por ejemplo, se convierte en una escuela gentil y casa estos valores y lo aplica en una metodología didáctica y pedagógica con los niños. En el sentido que nosotros sabemos que, bueno, nosotros hemos mal interpretado el pensamiento de Darwin. Darwin declaró simplemente que el más adapto a la sobrevivencia en la Tierra era el más adapto al cambiamiento. Nosotros hemos interpretado todo esto a través de una lente patriarcal muy competitiva que justifica la violencia como motor evolutivo y como principio de autoafirmación. Y no estoy hablando de una violencia física, estoy hablando de una violencia también psicológica, de una violencia de género, de una violencia económica. O sea, tenemos una visión de la evolución muy distorsionada. Al revés, la evolución va a pasar por características femeninas. Esto es muy potente como concepto en una sociedad que es al revés, pero esta es ciencia, en el sentido que todas las características, no estoy hablando de una feminilidad, de una diferencia de género, una feminilidad presente en los hombres y en las mujeres, pero todo lo que la sociedad actual valora como debilidad, estoy hablando de compasión, de gentileza, de gratitud, o sea, de todas cosas, de perdón, que al revés, son medicamentos naturales. Hay una metaanálisis científica impresionante que demuestra el efecto positivo que tienen a nivel neurobiológico, a nivel fisiológico, o sea, son medicamentos naturales. Deberían ser entrenados todos los días, porque, por ejemplo, el optimismo o la gentileza son características predeterminadas genéticamente solo por una pequeña parte. Estamos hablando de un 24%. El resto tenemos que entrenarlo cada día en el gimnasio de la vida. Y es muy importante comprender que no son características débiles, son puntos de fuerza y injertarlo en un proceso educativo de un niño. Esto significa abrir un mundo a este niño y ser como especie más adapta a la sobrevivencia en esta tierra. Entonces, es una cuestión evolutiva, es una cuestión biológica, es una cuestión ética, es una cuestión espiritual y es una cuestión de conciencia. O sea, comprender que no somos adaptos a vivir en este planeta si seguimos de esta forma. Somos probablemente la especie, sin probablemente, la especie más inconsciente que existe en el planeta. Somos intelectuales, pero no somos inteligentes. Vamos a buscar el agua en Marte, pero no somos capaces de dar el agua a las personas que mueren de nuestra misma especie en este planeta. No conocemos la empatía prácticamente. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que comprender que la evolución va a pasar por la feminilidad, que la fragilidad, que la incertidumbre son aspectos importantes de nuestra vida porque nos enseñan la confianza, nos enseñan de abrirte a infinitas posibilidades y de mostrar tu fragilidad para recibir amor. Es un aspecto muy, muy delicado porque nosotros como sistema educativo, y los niños es muy importante que sepan esto,
Eh, Os cuento algo un poco personal ahora. Cuando yo era pequeño, mi abuela era una maestra de las escuelas de niños pequeños. Y entonces me había comprado un bolsillo de esa forma verde y cada vez que yo volvía de escuela con la maestra que me había puesto un buen voto, ella me ponía 20 lire, antigua moneda italiana, ¿no? Entonces yo asocié el que ser adapto al sistema, ser preparado, significaba ser reconocido y amado. Y esto tiene un valor didáctico, pero no tiene un valor educativo, tiene un valor pedagógico cero. Al revés, te educa a través de la dopamina. Yo te doy algo si tú eres adapto. Y ser preparado significa básicamente por un niño ser homologado a un sistema. Y nosotros deberíamos enseñar a los niños a ser heréticos, a seguirte, a sentirte, a reconocerte, a sentir tu vocación y a arriesgar por esta vocación porque yo te voy a apoyar, ¿no? Y es exactamente al revés. La gentileza es una forma de respeto porque tenemos que ser gentiles sobre todo con nosotros mismos. Y ser gentil contigo mismo significa escucharte, saber escucharte, parar, reconocer tus exigencias más profundas, tu vocación, tu heresía, tu unicidad y tener también el coraje de aceptarla, de acogerla y de seguirla. Y esto, bajo mi perspectiva, es potentemente educativo. Yo te agradezco que hayas dicho esto, porque yo llevo muchos años trabajando también en esta línea, algo parecido, y me parece tan importante desarrollar ese sentimiento de pertenencia, pero que también tiene que ver con te reconozco en tu dignidad como persona. El tema de la dignidad me parece tan importante, ¿no? Y ese reconocimiento desde las aulas y ese sentimiento de pertenencia, yo creo que hay mucho de lo que estás diciendo y una gran clave para dejar de vivir en este sistema que hemos creado donde los niños y los jóvenes de edades muy tempranas quieren encajar. Y yo creo que la palabra encajar está muy ligada a la vergüenza, más que al corazón y al reconocimiento. No sé qué opinas tú de él. ¿Yo o Elisenda? No, tú, Daniel. No, tú, Daniel. Tú, Daniel. Sí, yo, mira, en estos años, desde la pandemia, cuando ha empezado el movimiento de la gentileza, que ahora es un movimiento internacional, también hay una isla en las Maldives que se ha declarado gentil y pronto tendremos buenas noticias en España, esperamos pronto también en América Latina. Pero en Italia son 350.000 las personas, 52 los ayuntamientos que han firmado el manifiesto de la gentileza. Tenemos una red muy importante de escuelas que están invirtiendo sobre los valores porque podemos medir. O sea, en Italia hemos creado en colaboración con universidades el primer test psicométrico que mide el impacto de la gentileza a nivel no solo de bienestar, de salud, también a nivel de habilidades cognitivas, de memoria, de construcción de relaciones, de empatía. O sea, es un tema tan profundo que hay hospitales que se han convertido, dos hospitales muy grandes en Italia, el Careggi y el Meyer, que se han convertido en hospitales gentiles y hemos creado el primer máster universitario de segundo nivel para profesiones médicas y sanitarias. Imagínate la importancia de la gentileza en un recorrido de enfermedad de una persona, cuánto importante es por el impacto emocional. En los niños, todo esto tiene un impacto multiplicado. Es muy importante hacer ver a un niño que esto funciona, que esto es una estrategia que le va a traer armonía, prosperidad, confianza, equilibrio en sus vidas. O sea, que es un modelo realmente viable y que funciona pragmáticamente, que no son valores éticos que tienen un impacto inmediato de bienestar y una inversión en el tiempo importantísima en la vida. Pero además quiero añadir un dato económico, si es posible, porque, ¿sabes? Hay muchas empresas que están empezando a hablar de liderazgo gentil y muchas maestras y enseñantes en escuelas y universidades que empiezan a ejercer un liderazgo gentil, a crear un grupo a través de la gentileza. Y el dato económico es que cuando hay confianza, cuando hay compasión, cuando hay gentileza en un entorno laboral,
los colaboradores mejoran del 200% sus performance. Esto es el dato del Gallup. Estamos hablando de fuentes muy sólidas. Y además, solo en los Estados Unidos, por falta de este ambiente laboral y por presencia de un ambiente laboral competitivo, poco empático, y por burnout, baja temporal, por turnover, se pierden cada año de 450 a 550 mil millones de dólares. Esto es el coste de la ausencia de valores en un proceso económico. O sea, tenemos un aspecto educativo, un aspecto biológico de salud, un aspecto económico, un aspecto evolutivo. O sea, yo no creo posible que los gobiernos no inviertan en esto. ¿Sabéis cómo se ha generado el movimiento internacional de la gentileza? Porque una librería en la pandemia ha puesto un libro de biología de la gentileza y a las personas decía, ¿quiere comprar otro libro? Lo dejamos como libro gentil, que viene otra persona que no se lo puede permitir, lo regalamos nosotros o lo regalamos a escuelas. Esto fue el comienzo. Después una cadena de librerías. Después un hotel. Un hotel ofreció una noche gentil gratuitamente a las personas que no. Después los restaurantes, una comida gentil. Después el primer ayuntamiento. Después Florencia. Después un estado. O sea, es realmente contagioso. Es por esto que a los niños deberíamos hacer un día a la semana de la gentileza, como mínimo en las escuelas, donde cada niño tiene que cumplir 4 actos de gentileza. Uno para sí mismo, uno para un compañero o compañera, uno para la maestra, uno para las plantas que tenemos en las escuelas, uno para los animales. Y tú ves florecer el clima, las relaciones, los sentimientos, el bienestar. Funciona, simplemente. Y la ciencia lo ha demostrado. Exactamente, a veces somos tan especiales los seres humanos que necesitamos que la ciencia nos demuestre lo que hace ya mucho tiempo es evidente, ¿no? Porque es evidente en nuestro cuerpo, es evidente en nuestro entorno, pero es verdad que hay que darse cuenta y hay que apostar por ello. Y más vale tarde que nunca, ¿no, Daniel? Que todo esto yo creo que a raíz de la pandemia se movieron muchas cosas. El movimiento gentil que tú nos comentabas, la meditación, yo también hace tiempo que medito, me dedico a la instrucción del mindfulness y nunca había oído hablar tanto de meditación como a raíz de la pandemia. Tú también empezaste a hacer meditaciones en la pandemia multitudinarias, ¿no? Y a raíz de ahí fue como una ola, ¿no? Que se fue extendiendo y una conciencia que también nos fue llegando un poco a todos, ¿no? Fue el darnos cuenta que era necesario parar, que era necesario escucharse, ¿no? Ir hacia adentro, no tanto hacia afuera, al que dirán y al hacer continuamente, sino nos obligaron a no hacer, ¿no? Con el confinamiento y a estar ahí con nosotros y ver qué es lo que ocurría. Hay quien extrajo una buena experiencia y le sumó en positivo y hay quien no, ¿eh? También es verdad que no todo el mundo aprendió de aquello. Pero sí que la sociedad, yo creo que ha dado como un vuelco, ¿no? Hemos como ganado tiempo, hemos hecho consciente todo esto que contabas ahora, ¿no? Que los gobiernos se den cuenta, que la educación se dé cuenta, que las empresas contraten líderes gentiles, que tengan un encargado, un director de la felicidad, ¿no? En sus empresas, que tengamos en Zaragoza una cátedra de la felicidad en la Universidad del Doctor Campayo, donde ya hay un máster de mindfulness y una cátedra de mindfulness. Entonces, todo eso es una gran alegría. A mí me llena de alegría y creo que a todos nos inspira como una humanidad compartida, unas ganas de hacer cosas bonitas por todos, ¿no? Y de que salvar este mundo, ¿no? El otro día hablábamos con Nora de los ODS también, de que realmente es posible cambiar las cosas y que hay que hacer conciencia y todo lo que tú estás haciendo, lo que mucha gente está haciendo hoy en día, esas buenas noticias que a veces no se trasladan a la prensa, están moviendo el mundo, yo creo firmemente de que lo vamos a conseguir, ¿eh? Vamos a conseguirlo. O sea que es una buena noticia. Estamos trabajando mucho desde la medicina para la longevidad, ¿no? Eso de los telómeros, que también tanto la felicidad como la compasión, como la gentileza influyen en el alargamiento de los telómeros y en la longevidad de nuestra vida. Pero a veces cuando somos jóvenes pensamos que vamos a vivir eternamente, ¿no? No pensamos en la impermanencia de las cosas, pensamos que siempre vamos a estar ahí. Cuando vamos avanzando en la vida, vamos cumpliendo años, nos damos cuenta de que vamos perdiendo cosas, ¿no? Hay pérdidas materiales, personales, nos vamos haciendo más conscientes de lo que es el concepto de impermanencia, que sí que tienen muy asumido los budistas, ¿no? Que dicen, a ver, la impermanencia es básica, ¿no? Está ahí. Todo lo malo pasa, pero lo bueno también, y por eso hay que estar muy atento al momento presente
para disfrutar de lo que hay y no apegarse, porque se irá también, ¿no? Yo creo que eso también es como algo que a la sociedad nos tiene que hacer disfrutar de lo que tenemos, porque estamos siempre focalizándonos en lo que tenemos que conseguir, en lo que tenemos que hacer, pero a veces no te da la sensación de que estamos poco aquí. Nuestra mente, esto es también importantísimo. Nuestra mente, yo vengo de una experiencia monástica, he sido 11 años monje en la tradición endovedánica, entonces mi vida ha sido forjada literalmente en una disciplina meditativa potente, intensa, profunda, y nosotros entendemos la meditación de una forma un poco, la sometimos a lógicas de conveniencia, la practicamos porque necesitamos estar bien. Yo tengo varios amigos que pasan todo el día siendo tiburones económicos porque trabajan en la financia, pero meditan media hora cada día. O sea, tampoco es esto, la meditación es un estilo de vida. La Pero filosofía. una filosofía de vida, un estilo de vida, es una manera de vivir y la meditación es un estado de conciencia, no es un hacer. Muchas personas se equivocan, hago meditación, no es un estado de conciencia. Lo que tú cumples para llegar a ese estado de conciencia es una técnica, una práctica o simplemente una escucha profunda. Pero lo que me encanta es que la ciencia construye puentes hacia estas tradiciones milenarias sapienciales. Por ejemplo, nos cuenta la ciencia que nuestra mente se considera, la ciencia la llama wandering mind, la mente vagabunda, en el sentido que nosotros, esto es un dato impactante, nosotros pasamos, un ser humano común pasa el 47% del día pensando lo que no está aconteciendo. Esta es la primera parte. La segunda es que cuando pensamos a lo que estamos aconteciendo, no es lo que está aconteciendo, es el filtro de tus juicios, prejuicios, expectativas, proyecciones, necesidades, o sea, deseos. No es vivir, es imaginar la vida, lo que ocurre en nuestra mente. Entonces, nuestro cerebro, no obstante sea una de las partes más pequeñas del volumen total, es la parte, el aspecto que consume más energía, de 340 a 400 calorías al día. Nosotros sabemos que nuestra salud, que la felicidad, que el propósito, el significado de la vida florece cuando la mente es silenciosa, está vacía de los pensamientos, cuando descubre el milagro de la vida, cuando se maravilla de las cosas, cuando está llena de gratitud, porque imagínate que nosotros somos entre las poquísimas personas, por ejemplo, que puede permitirse de comprar medicamentos, permitirse un libro, el agua caliente en casa, el agua potable en casa, de comer 3 veces, y encontramos el tiempo para lamentarnos, o sea, razonamos según lo que falta y no el valor de lo que tenemos. Por esto es tan importante entrar en un estado meditativo regenerativo, porque impacta, primero de todo, sobre el envejecimiento, los procesos de inflamación, las habilidades cognitivas como la memoria, el tono del humor, el estado de ansiedad, de depresión, o sea, impacta enormemente en la vida. La vida está aconteciendo en este momento, pero no es la que pensamos, es la que es simplemente. La mente meditativa es una mente literalmente iluminada, capaz de penetrar el misterio de la vida, de serlo, de maravillarse constantemente, de ser constantemente en un estado de sorpresa, de gratitud, de plenitud y de ligereza sobre todo, porque no se apega a nada, como tú justamente decías antes. Yo creo que es muy importante que muchas personas entiendan bien, experimenten profundamente, estabilicen adentro de ellos mismos el estado real meditativo y lo compartan con más gente posible. Esto yo creo que sea importantísimo, fundamental. Y ese agradecimiento, Daniel, del simple hecho de la alegría de estar vivo, ¿no? De ser, ¿no? De no hace falta nada más, ¿no? Ese profundo agradecimiento, esa sensación de ser, de estar, la alegría del ser, ¿no? Que le llaman a veces. Porque se nos va la vida sin darnos cuenta de nada, sin haberla vivido muchas veces, ¿no? Y tú que acompañas a la gente a morir, ¿no? En el proceso de muerte, eso es debe ser importantísimo, porque llegar al final de la vida en paz y agradecido
No debe ser fácil, no debe ser fácil. Y acompañar tampoco, porque todos tenemos algún caso, o lo hemos vivido nosotros, que acompañar a alguien que se está marchando y que no está en paz es muy complicado, ¿no? Y en Mindfulness tenemos unas meditaciones, que es la meditación del epitafio y la del anciano, donde se reflexiona un poco sobre lo que ha sido tu vida y cómo llegas al final, ¿no? Yo preguntaría, tú que has acompañado y que acompañas gente en el final de sus días, ¿de qué se arrepiente más la gente cuando llega a ese momento? De no haber hecho qué, de no haber dicho qué, de no haber vivido suficiente, de no haber saboreado todo, ¿no? No sé, ¿qué sensación tienes tú cuando acompañas a alguien en esos momentos tan delicados? Hay fases, hay una fase de remordimiento, hay una fase de depresión, hay una fase de apego, hay una fase de desesperación y algunas personas llegan a la aceptación completa de lo que está pasando, que no es resignación, es acoger la muerte como aspecto de la vida. Lo que más surge es una urgencia de amar, una urgencia increíble de amar verdaderamente, de decir palabras verdaderas, miradas verdaderas, de volver a lo esencial, a los valores esenciales. No tienes el tiempo, tienes el tiempo de decir o de mirar o de hacer cosas auténticas, profundas. Esto es como deberíamos vivir nosotros y algunas personas se dan cuenta de todo esto solo en el momento de la muerte. La muerte es una gran maestra que te rompe la mente, te tomas conciencia de la impermanencia de la vida de verdad. Es una crisis tan profunda de todo lo que normalmente te representa, con lo cual te identificas, de las personalidades, de la mente. Es un momento de trascendencia brutal y algunas personas lo rechazan porque son impreparadas, porque no tenemos una educación en ese sentido. No, en absoluto. En absoluto. Y es fundamental para comprender cómo vivir, aprender la presencia de la muerte, relacionarte cada día con la muerte. Es un tabú como el sexo, pero es necesario desde los niños, desde los más pequeños, empezar a hablar de la muerte, no negar, no mentir, o sea, decir con las justas palabras, con la justa empatía, pero desvelar, contar la naturaleza de la vida. Estamos aquí paseando en el infinito, que este cuerpo lo vamos a tener solo una vez y nunca más, que es un milagro que tenemos honrar, que tenemos que decir te amo cada día sin perder tiempo, sin vergüenza a las personas que nos rodean, es que tenemos que agradecer cada instante, cada respiro es una meditación. Esta intensidad se alcanza, se llega allí con las herramientas correctas, con las experiencias correctas en un proceso de acompañamiento a la muerte, acogiendo el horror, acogiendo la fragilidad, no negando, diciendo, sí, te está pasando esto, pero aquí estoy. No se puede evitar, no se puede evitar, pero podemos sentirlo, podemos aprender, podemos amar, podemos decidir de amar, podemos decidir de estar aquí juntos. Yo creo que la muerte es una maestra, que podemos aprender mucho, mucho. Yo, los maestros más grandes, después de mi maestro, que he tenido han sido los presos y las personas que mueren. Son maestros increíbles, increíbles. Y los niños y los gatos, cuatro. Bueno, bien cosas. Lo de los niños Nora, me parece hermoso. Yo, cuando empecé mis prácticas siendo muy joven, tuve dos niños en situación terminal. Y luego llegó a mis manos un libro con 23 años, estoy hablando 24 y tengo 62, así que imagina si ha pasado tiempo. Luego llegó a mis manos la obra de Elizabeth Kübler-Ross, que acompañó a tantos niños, y ella hablaba de que los niños van haciendo como pequeñas, los niños con enfermedades terminales, ¿no? Van haciendo como pequeñas muertes, pequeños acercamientos, van y vienen. Y cómo ella preparaba a la familia para que realmente hicieran sentir a ese niño de que todo estaba bien, de que todo... Pero al final era el niño el que les decía a los padres que todo estaba bien, porque los niños tienen una percepción increíble. Y recuerdo que ella alguna vez contaba que había un niño que dibujaba a su perro que había muerto no sé cuánto tiempo hacía, porque él se estaba acercando ya a ese proceso. A mí me gustaría, bueno, yo hablando del cuerpo,
cuando empecé a tomar más conciencia de la muerte y de que estamos aquí en este tránsito que tiene un principio y un fin, porque uno lo sabe, uno lo habla, pero contándolo privadamente uno lo tiene que vivir. Hay un momento en que lo vive, ¿verdad? Y en ese momento en que lo viví, me acuerdo que estaba haciendo una meditación donde yo agradece tu cuerpo. Yo nunca había tomado conciencia, Daniel, de que había un principio que era agradecer al cuerpo, porque esto no está en ningún lado. Tú puedes estudiar una carrera, 2 carreras, 3 carreras, hacer 20.000 cosas, y algo tan simple, Daniel, como agradecer tu cuerpo. Yo te lo cuento y me estoy emocionando cuando lo comparto contigo y con Elisenda, porque para mí fue un momento trascendente de mi vida. Y me quedé pensando, ¿qué pasó en la pandemia? Que el cuerpo ha sido encerrado. El cuerpo no podía tener ese sistema sensoperceptivo de encontrarte con alguien, tomarte un café, darte un abrazo. ¿Qué pasó con nuestro cuerpo? ¿Qué pasó con tomar la muerte como algo natural? ¿O lo entendimos desde el miedo? ¿Qué crees que ha pasado, Daniel? Cuando en estos periodos, cuando se caen todos los puntos de referencias externos, nosotros vivimos en una sociedad que intenta de prever todo, de controlar y de prever. El tiempo, las previsiones del tiempo, las previsiones de la política, las previsiones económicas. Y en ese periodo se rompió todo esto, entonces no hemos tenido ningún punto de referencia externo. Naturalmente el ser humano entra adentro. Cuando el externo no presenta ninguna certeza, entra adentro, porque el sentirse representa una certeza, una brújula interior. Hemos tenido una gran ocasión, muchas personas han tenido una gran ocasión y se han abierto a la dimensión interior, ¿no? Han visto cuánto importante es vivir centrado. La mayoría de los individuos que viven en esta tierra podemos definirlo individuos externos, en el sentido que sienten que su propio destino, el control de la realidad viene de lo externo. Las situaciones de Dios, del destino, de los ovnis, de las leyes, del gobierno, o sea, siempre descargan la responsabilidad de lo externo. Poco a poco en un proceso meditativo, cuando se rompe todo esto, las personas que mueren lo hacen naturalmente, entras adentro, comienzas a reconocer lo que te pasa, lo que las situaciones externas y los sentimientos y emociones internas te provocan, te haces más consciente, poco a poco te das cuenta que más centrado y consciente eres, más estos acontecimientos emocionales, situacionales, relacionales, no te guían, no te dominan, sino tú puedes verlo sin ser reactivo. Después entras más profundamente adentro y te das cuenta que tú puedes estar centrado y tú influenciar estos estados, permaneciendo en un estado de centramiento, de lucidez, de presencia, de amor. Entonces esto es un individuo interno que siente íntimamente que su destino, que la creación del tejido de la realidad tiene un origen interna y se construye a partir de la intimidad de tu sentir. Y esto es una revelación potente, porque la raíz de todo lo que pasa es interna hasta el punto en el cual te das cuenta que no existe ni interno ni externo. Y comienzas a expandir tu conciencia. Esto también es otra etapa. El amor es un proceso inclusivo, ¿no? Nosotros como ego, y esto también como ego no existimos. La idea de ser separados no tiene ningún fundamento biológico porque somos una colonia a nivel físico de trillones de células, el 42% son humanas, el resto son microorganismos, bacterias, virus, pero somos la minoría y es un nos. El principio de la vida es un nos. Somos todos interconectados, todos a nivel sutil y a nivel físico incluso. Entonces, cuando descubres que la idea bajo la cual se ha construido una sociedad performante, o sea, la idea de un yo separado, de un self-made man, tampoco woman, man, incluso patriarcal, ¿no? Es increíble todo esto, ¿no? Entonces, no existe, dices, ok, un momento, todo se rige sobre una ilusión biológica, perceptiva, cognitiva. Esto necesitamos revolucionarlo. ¿Cómo se revoluciona? A través de un proceso meditativo de expansión de conciencia, donde comienzas a incluir en tu sentido íntimo de identidad toda la naturaleza. Yo soy naturaleza, yo soy vida, soy un ser
y nutriendo en esta expansión de conciencia un sentimiento profundo de hermandad bajo todas las formas de vida, comienzas a comprender la naturaleza de la vida, sin la mentira de la mente que excluye, que fractura la percepción y que crea una realidad claramente conflictual. Huir del Matrix, ¿no? De ese Matrix en el que estamos viviendo, esos cimientos tan poco naturales, ¿no? Tan artificiales, esa ficción en la que vivimos. Hay que creer esto, ¿no? En vivir todos unidos, todos siendo una unidad, no, en la no dualidad, ¿no? Pero claro, el ego es muy fuerte, los intereses son muy fuertes, los poderes son muy fuertes y esta revolución tiene que ser una revolución muy potente. Y tú eres un revolucionario, Daniel, porque tú has creado la revolución del perdón, por ejemplo, eres una gran institución, de un gran referente del perdón, y el perdón está también muy incluido en esto que estamos hablando de las emociones, de los sentimientos, del ir dentro, ¿no? Tenemos, y gracias, yo creo que gracias a ti, porque has sido el impulsor, el Día Internacional del Perdón. Hasta eso hemos conseguido que se visualice la importancia del perdón y de perdonar a los demás y de perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? A mí me gustaría, Daniel, que nos explicaras un poco, porque después de haber leído también tu libro, Los 7 pasos del perdón, yo creo que es bueno compartir la importancia de perdonar, perdonarse, de los beneficios del perdón para todos los seres humanos. Vale, entonces yo esto no lo entendía antes, no lo entendía porque para mí perdonar era un acto de, yo qué sé, debilidad, de fragilidad, de impotencia. O sea, la venganza era la venganza, la rabia. Mi mente pensaba que era una forma de protegerme del dolor. Entonces, porque vas a perdonar significa que justificas lo que él te ha hecho y que no eres fuerte para reaccionar. No, no, perdonar no significa justificar. Al revés, significa entender que muchas personas hacen lo que hacen porque tienen un dolor muy grande adentro. Por ejemplo, si un padre maltrata a un hijo, muy probablemente a su vez ha sido maltratado por su padre, a través de su padre. Entonces no ha conocido el cuidado, el amor, y está simplemente repitiendo un patrón del cual no es consciente. Entonces ya conociendo esto, miras con un acercamiento empático que te cambia las cosas, porque no justificas lo que él cumple, pero al mismo tiempo lo entiendes, lo sientes, puedes comprenderlo. Entonces, no significa seguramente justificar. Tampoco es olvidar, perdonar. No. No olvido lo que ha pasado. Lo recuerdo, pero vacío el recuerdo del contenido que me genera sufrimiento. Comprendo que todo lo que ha pasado, a partir de lo que ha pasado, yo puedo generar en mí virtudes, conciencia, integridad, crecer, evolucionar. Entonces, puedo incluso llegar a agradecer la crisis más grande que he pasado. Muchos de nosotros, cuando ha terminado una relación de amistad o de amor, en el momento era una tragedia, después de años ha sido una gran bendición lo que ha pasado. Sí. Perdonar tampoco es un acto de debilidad, como hemos visto, pero seguramente es un proceso de redefinición de ti mismo, donde tú entiendes que todo en nuestra vida puede ser transformado en un don. Perdonar significa esto, perdonar significa perdonar. Te pasa la rabia, porque perdonar, perdón, ¿qué significa? Cuando yo vivo un momento de rabia o cuando me ha pasado incluso una violencia, y estoy diciendo algo que puede ser también impactante, nosotros en la escuela del perdón hemos tenido muchas mujeres que han sido violadas. Y entonces siguen atadas a lo que ha acontecido a través de las cadenas del odio, del resentimiento, de la impotencia, de la culpa, del dolor, y transforman el verdugo, el perpetrador, en un protagonista en sus vidas, hasta que no se hacen conscientes de que sí pueden liberarse de todos estos venenos de miedo, de impotencia que han vivido, y comienzan a sanar lo que sienten en profundidad sin justificar lo que ha pasado, ¿eh? Y allí comienzan a liberarse hasta que no entienden que lo que ha pasado le ha permitido de liberarse, de comprender que la fuerza, la integridad, el empoderamiento que pueden tener, e incluso la ayuda que pueden donar a otras personas, y convierten lo que ha pasado en un don para muchas personas. Esto es un aspecto importantísimo del perdón. Y cierro diciendo que cuando nosotros nos enganchamos al dolor, nos atamos a un dolor, sufrimos. Muchas veces tenemos
miedo de abandonar nuestros miedos, miedos de abandonar nuestro rencor, porque esto justifica el victimismo que vivimos y atrae el amor y la atención de otras personas. Es un mecanismo de manipulación muy sutil. Al mismo tiempo, nos atamos al amor y transformamos el amor en posesión, en obsesión. Entonces, el problema no es ni el dolor ni el amor, sino es render estas dos cosas un don en un proceso de transformación, un don para nosotros, para poder evolucionar, crecer, transformar, no apegar. Es un proceso potentísimo el perdón, tiene una literatura científica muy amplia, muy vasta, y nosotros lo aplicamos en contextos muy difíciles. Sea en un proceso de acompañamiento a la muerte, el perdón sirve enormemente, enormemente para integrar todo lo que ha sido, lo que ha pasado, para liberarlo, para agradecerlo, para dejarlo ir, porque si te apegas a las personas que amas o a las cosas que han acontecido, te vas a morir con un dolor enorme, enorme. Pero al mismo tiempo, el perdón sirve para no apegarte a las cosas bonitas y donarlas, florecer. Entonces nosotros lo hemos aplicado en cárceles, en acompañamiento a la muerte. O sea, yo mismo pido perdón a los presos y ellos me piden perdón. Yo les pido perdón porque lo juzgo, porque a segunda de lo que han hecho quiero matarlo, porque no puedo tener compasión, porque el Estado prefiere castigar lo que no entiende en lugar de transformar y recuperar. O sea, hay razones infinitas para pedir perdón, ¿no? Y es un arte y hay una escuela que se ha creado, una metodología impactante sobre el perdón que estamos aplicando incluso en las escuelas y en hospitales y en las cárceles. Qué bonito esto que dices, Daniel, de verdad, qué grandes pasos estamos haciendo. Yo me siento orgullosa de la humanidad, de dónde estamos llegando en este aspecto, ¿no? Vosotros, puedo haceros una pregunta, yo a Sí. vosotros. Esto me encanta. Esto me encanta. Vamos a invertir los Esto papeles. me encanta. ¿Qué es para vosotros el perdón? ¿Cómo habéis vivido el perdón en vuestra vida? ¿Habéis perdonado o hay algo que no habéis perdonado todavía? Incluso vosotras mismas. Yo creo que hay cosas que no me he perdonado de mí, algunas, y en general a otras personas sí, pero creo que hay cosas que yo no me he perdonado de mí. Eres Yo creo exigente, ¿eh? ¿Cómo? Yo, Eres exigente contigo misma. Sí, claro, sí. yo creo Entonces, que ahora todos. estoy, perdón, ahora estoy en un proceso que creo que la edad y la experiencia también hace mucho, en que una después de cierta edad empieza a verse desde otro lugar, donde la vida es la vida, el aquí y ahora es el aquí y ahora y el tiempo. Y entonces eso es como que está de alguna manera amasando cosas internas en mí que me permiten perdonarme de lo que un poco más de lo que antes no me perdonaba. No sé si se entiende. Yo te entiendo. Y creo que Daniel también. Yo creo que es más fácil para todos perdonar, a ver, fácil lo pongo entre comillas, ¿eh? Pero quizá somos muy autoexigentes, somos más capaces de perdonar a otro que de perdonarnos a nosotros mismos. Y creemos que nos hemos perdonado, pero no nos hemos perdonado, porque luego la vida te pone en una situación que te recuerda que no te has perdonado, porque hay una herida ahí que está ahí y no está perdonada, ¿no? Yo la verdad es que tengo que confesar, Daniel, que yo tuve la experiencia de seguir una meditación tuya del perdón con Ana Igartiburu un domingo por la tarde en mi casa, que lloré como una magdalena, pero no sabes lo que llegué a llorar en esa meditación y lo que llegué a limpiar y lo que me llegó luego a investigar sobre el perdón y me llevó a poder perdonar cosas que creía imperdonables. Y ha sido una bonita experiencia y un bonito camino para mí que de verdad aconsejo a todo el mundo. Voy por ahí diciéndole a todo el mundo que tiene que trabajar el perdón, porque a mí me ha venido muy bien y sé que me queda mucho trabajo, pero para mí tú decías, ¿qué es para vosotros el perdón? Para mí es paz, es liberación, es como soltar un lastre, ¿no? Y soy consciente de que queda mucho camino, pero creo que a todos nos hace tanta falta perdonar y autoperdonarnos y eso es el camino más de la felicidad y de la paz interior, ¿no? Y es muy bonito ese camino, Daniel, muy bonito. Te Yo felicito por creo que ello. hay muchísimas narrativas que vamos tejiendo Sí. alrededor del no me perdono, y todas esas narrativas que uno teje llega un momento en que las empieza a destejer.
y ahí creo que es donde empiezan a ocurrir cosas buenas también. Porque uno dice, no me perdono no haberme dado cuenta tal cosa, ¿no? O no me perdono haber caído en tal cosa cuando conocí A o cuando hice tal. Pero son narrativas, en verdad. Esto Bueno, y no... la edad ayuda, Nora, tú decías antes, la edad, la madurez, ver las cosas con perspectiva, ¿no? Ya lo ves desde otro punto de vista, te va ayudando. Y luego pues nos van ayudando personas tan inspiradoras como Daniel, ¿no? Que hoy nos acompaña. Totalmente. 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 Daniel, no sé si tenemos más tiempo, pero me gustaría, Elisenda, ¿querías preguntar algo más? Porque tenemos No, quería que le preguntaras tú a Daniel lo que tenemos pendiente. Sí, en la sesión pasada estuvo Belén Viloria, que es una mujer increíble. Ya la semana que viene podremos poner el vídeo. Belén Viloria, cada persona deja una pregunta para la persona siguiente que va a estar aquí en Más Allá de la Marea Colectiva, ¿no? Entonces, Belén Viloria te deja una pregunta, que es mucha Belén, haciéndote esta pregunta. Bueno, prepárate, Daniel. Dijo que te conoce, que, bueno, Daniel es un crack, dijo Belén, y dice, desde hace tiempo hemos cuestionado las universidades y lo que la educación y la forma que tiene de impartir educación. ¿Qué cambio tiene que haber? ¿Por qué siguen siendo templos estancos? ¿Cuáles son los 5 cambios que tú, con tu sabiduría, con lo que tú ves, crees que tiene a tu juicio que tener las universidades? Me encantó esa pregunta de Belén. Nada fácil, ¿eh? 5, ¿eh? Tengo que decir 5. Sí, pero además le dijimos, le estás pidiendo 5, no le puedes pedir 2. 5, dijo Belén. Vale. Yo tengo un recorrido universitario también. He sido investigador hasta el interno hasta el 2013 en sociología de las comunicaciones y procesos culturales. Entonces, he visto un poco el ambiente universitario. Yo creo que lo primero que es muy importante es pureza allí adentro, o sea, pureza. Yo crearía como consejo personal del rector un consejo de niños, niños de máximo de 1 a 5 años, máximo 6 años, y imprescindible pedir por cada decisión importante, pedir consejo al consejo de niños. Esto es algo importante porque los adultos creemos de saber algo, no sabemos nada de nada. Segundo, seguramente es muy importante injertar en un proceso formativo universitario todo un aspecto relativo a la conciencia. O sea, todo el mundo debería experimentar los procesos meditativos, desarrollar todo el aspecto interior. Necesariamente una formación continuativa en los años, retiros para profesores, o sea, y medir. La tercera cosa es medir el impacto de todo esto a nivel científico para que vean lo que cambia a nivel biológico, lo que cambia a nivel de calidad de trabajo. Cuarto, injertar un proceso formativo basado en los valores. 5 valores, porque tenemos metaanálisis potente en 5 valores, que son gentileza, optimismo, gratitud, felicidad y perdón. O sea, todos a trabajar estos valores y a después crear proyectos, a transformarlos en, en cosas concretas, en decisiones, en elecciones, en modelos formativos, en modelos educativos. Yo revolucionaría completamente todo. Y el último punto fundamental es introducir naturaleza adentro de las universidades, un bosque ahí adentro y pasear adentro de un bosque, una relación constante con la naturaleza en fases contemplativas, inspirativas. Pero añado un sexto, entre comillas, que es practicar la gentileza. Practicar la gentileza como carrera. O sea, yo, por ejemplo, aquí en Italia hemos creado el primer máster sobre la gentileza de segundo nivel para profesión médicas y sanitarias. Quizás que la España o la América Latina sea el primer lugar al mundo donde se crea una carrera universitaria entera basada en los valores y primero de todo en la gentileza, donde se puede estudiar perdón, gratitud, meditación y ser educadores de estos valores
en la sociedad y se pueda crear una figura profesional que sea realmente profesionalizada en estas experiencias, en la conciencia. Yo creo que has superado la prueba con creces, con nota, Daniel. Belén fue muy exigente. Un aplauso. Muy bien. ¿Quién pudiera volver atrás y poder estudiar esa carrera que nos estás contando ahora? ¿Quién pudiera No, volver a ser joven? incluso paralelamente a una carrera de medicina, una carrera de Claro, biología, una carrera de filosofía, pero claro. la De todas ciencia. formas, no, quizá no llegamos a tiempo a eso ya, ¿no, Nora? Ya no llegaremos a tiempo, pero sí que llegamos a tiempo a hacer otras cosas para ejercitar todas estas habilidades y todas estas cosas tan necesarias que es los retiros del hilo de oro, que sé que trabajáis muchísimo todas estas cosas, que todos estos recorridos, que son días, ¿no? 5 días, 4 o 5 días intensos, ¿no? Trabajando todas estas materias que nos comentabas ahora. Y eso sí que no es necesario estar en el circuito sanitario, ni es una carrera universitaria, lo podemos hacer en un fin de semana largo, ¿no? Y lo podemos hacer ya en España también, ¿no, Daniel? En España y en Italia, Sí, en en España, Cerdeña y en España, ¿no? en España por primera vez en diciembre de este año haré un retiro de 4 días. Y en Italia es continuativo, en un centro que tenemos en Cerdeña, en Madonna de Campillos, en muchos lugares, y quizás en América Latina también llegará, pero el hilo de oro es la parte más profunda, porque transmito lo que he aprendido en un contexto monástico indovedántico, lo transmito de una forma muy pura y muy sencilla, donde se entra en profundidad en los estudios en el estudio de los estados superiores de conciencia, que son muy reveladores, porque te hacen comprender que la naturaleza de la vida es beatitud, es dicha, es gozo. O sea, es increíble que no se estudie esto en las escuelas. Para mí es una locura total. Esperemos que a partir de ahora sea así y que podamos introducirlo en todas las escuelas y las no escuelas también, ¿eh? En todos los entornos, ¿no? Bueno, Nora, nos tendremos que despedir de Daniel, pero me da mucha pena. No, Daniel no se puede ir sin dejarme una pregunta para Claro, es lo último ya que te pedimos, Daniel. invitada. Daniel, Una ¿qué cosa. preguntas puedes dejar para la próxima persona que queremos que esté más allá de la marea colectiva? Esto es más difícil de contestar a la pregunta de Lo antes. sé, lo sabemos. Vale. La pregunta que dejo allí es, siendo consciente de tener que morir en menos de un mes, ¿cuáles son las cosas y los cambios de tu vida que tú aplicarías rápidamente? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los bloqueos que te impiden de hacerlo ahora independientemente del hecho de morir? Wow. Daniel Lumera, ¿y cómo se Wow. está despidiéndote ahora que se me ha hecho un nudo en la garganta y se me han llenado los ojos de lágrimas? A ver, Elisenda, te dejo a ti que lo despidas. No, Daniel, gracias. De verdad. Un abrazo. Gracias, Daniel. Yo estoy emocionadísima también. Ya me quedo con esa pregunta y con tu permiso yo creo que nos la deberíamos hacer todos. Esa pregunta que tú has dejado para el próximo invitado. Dinos lo que estabas por decirnos, por favor. No, era simplemente gracias. Gracias por vuestra vida, por la sensibilidad, por el trabajo que hacéis. Si Dios quiere en esta vida, quizás podernos abrazarnos físicamente en España o en Italia. Estáis convidadas a todo lo que hacemos y gracias por lo que estáis cumpliendo, por la sensibilización. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Daniel, nos Un daremos placer. un abrazo. Y Muchísimas además pensaré muchísimo, voy a hacer mía esta última pregunta que luego trasladaré a otra persona. Gracias, gracias de corazón. Si esto de Vamos que a las respirar. neuronas del corazón llegan lejos, yo te puedo asegurar que las mías están en este momento donde tú estés. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima marea colectiva. Nos vamos emocionadísimos. Chao a todos. Hasta la próxima.